Corazones, lo que estamos escuchando, haciendo tan distintos, canción del año 2014 de su álbum Locales Calientes. Hola Rubén Maidana. ¿Cómo le va, señorita Bollo? Muy bien. Flo. ¿Cómo Hola, andan? ¿qué tal? Muy bien, Rubén Maidana es docente de Educación de la Voz en la Facultad de Arte, investigador, promotor inicial y cofundador de la red Ibervoz, la primera red iberoamericana de profesionales artísticos que entrenan la voz. Y hoy el tema es creencias limitantes en la comunicación. Pero ¿por Pam, qué? pam. ¿Por qué el Chau, tema hasta de luego, hoy? Esto estás es de como, pe- es como Dos que puntos. esto Saquen una tiene hoja. una continuidad en el Sí. tema y demás. Tal cual. Sí. Saquen una hoja. Saquen una hoja. Bueno, traje algunos materiales para compartir. Bien. Cuando pensé en esta idea de qué tema podíamos charlar vinculados con la voz, me apareció un cartelito que yo tengo frente a mi computadora, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que intento verlo continuamente. Bien. Le voy a leer A ver. los tips que tengo aquí. Y a partir de ello, Sí. vamos a reflexionar y charlar. ¿Le parece? Perfecto, me gusta. Bien. No me corte en la mitad porque si no, no va a tener continuidad Yo voy a esto. interrumpir, yo soy la chica y interrumpo. Y vamos a ver. Temblar es otra manera de vibrar. Más alta es la vibración, más rápida la manifestación. Vamos a hablar de la voz, señora, señor. Acá la cámara. Vamos Sí. a hablar de la voz, pero esto es algo previo. ¿Cómo pienso? ¿Cómo vibro? Cambio de conciencia, cambio de destino. 2 miedos básicos. No soy suficiente y nadie me ama. ¿Qué cambia el campo vibracional? Lo que pienso. Yo atraigo a lo que le doy atención. Y el gran punto acá lo tengo, mirá, en el medio, así con, Sí, con ¿lo ven azul. ahí? Pensamiento que se repite genera una creencia. ¿Cómo se genera una creencia, Bollo? 1. Recibo una información, que obviamente es a través de los sentidos. Me formo una opinión. Genero una idea, interpreto eso que me llegó, aplico esa idea en forma de creencias y establezco la creencia como una referencia futuro, de fruto de la experiencia que lo voy a aplicar en mi vida. Entonces, esta idea de las creencias limitantes me parecía como importante en la cuestión de la voz, pensar la voz como comunicación humana, porque me parecía que era algo previo a cualquier aplicación técnica o desarrollo expresivo de la voz. La vez anterior, hace mucho, habíamos hablado de que somos una entidad, un ser biológico compuesto de un cuerpo físico, huesos, músculos, sangre, una mente que podemos adjudicar que esté en el cerebro, vamos a imaginar, que es el órgano, que contiene nuestras creencias, que tiene muchas de esas creencias vienen de nuestra familia, que tienen que ver con las experiencias que vamos viviendo, y una energía vital. Esa energía vital es la que incorporamos con los alimentos, no hablo de una energía mística, ¿no? Eso que somos como una entidad biológica está en relación con otros. De hecho, el ser humano es un ser vincular, o sea, vive con otros. Si no tuviéramos a alguien cuando nacemos que nos cuide, que nos alimente, nos morimos, nacemos desvalidos, mucho más que cualquier otro mamífero. Entonces, esa concepción del sujeto implica pensar entonces que la voz es una manifestación de lo que soy, y eso de lo que soy va a estar atravesado por componentes físicos, componentes mentales y componentes energéticos. Si pensamos entonces que las creencias es algo que yo voy generando a lo largo de mi vida, que se inicia en el momento cero cuando nací y empecé a establecer contacto con el mundo exterior, con quien me esté cuidando, mamá, papá, la persona que me cuide, que la primera comunicación que voy a tener va a ser un pedido de alimento, ¿verdad? Un llanto, algo que manifiesta atención. Esa primera manifestación, digo que va a ser allá cuando recién somos nacidos, cuando empezamos a incorporar el lenguaje, se va a convertir esa necesidad, ese deseo de comunicarme con un otro pidiéndole algo. Básicamente primero hay un deseo básico, vital. Va a empezar a tener entonces esta idea de lo que está aceptado por el entorno y lo que no está aceptado por el entorno. Y en ese sentido, había acá en un material que les traje, que no creo que lo podamos leer porque es muy largo, que se llama La libertad de la voz natural, el método Linklater. Christine Linklater era una actriz inglesa
que empezó a trabajar con actores, pero que en un momento se dio cuenta que parte de su trabajo era aplicable a cualquier persona que quisiera comunicarse desde lo vocal. Habla de como una idea de cómo uno va cortando ciertos impulsos instintivos en función de la socialización. Ya no puedo aplicar el mismo criterio que tenía cuando era bebé para pedirle algo a mi mamá que cuando empiezo a incorporar el lenguaje. Y ahí empiezan a haber ciertas adaptaciones que voy generando que van coartando y separando lo que yo soy, lo que deseo verdaderamente, instintivamente, con lo que puedo aplicar en el mundo exterior. Vos sabés que artísticamente hablando, la otra vez hablaba con un amigo que es artista plástico y decía, cuando nosotros somos chiquitos, el impulso artístico lo tenemos, agarramos un lápiz y rayamos, le damos con toda la fuerza. Cuando vamos creciendo, ¿viste? Vamos a agarrar un lápiz y decimos, no, soy malísimo, el dibujito es cada vez más chico, tiene que ser en un papel. Pintá dentro de las rayitas, claro, no te salgan, los árboles son de un color. Ni hablar con la voz, esto que vos decís, bueno, lloramos a grito pelado, ya después te van a ir, no, está mal llorar, gritar tanto, bajá la voz. Es como que nos vamos encasillando y metiendo ahí en una cajita moldeadora. Que algunos pueden seguir experimentando mediante la educación artística o practicando, pero esto debe pasar en todas las ramas del arte. ¿Qué pasaría si ese ejercicio nunca se dejara? Sí, lo que creo, pero porque también no vamos a tener una mirada romántica respecto de esto, ¿sí? Tenemos que tener reglas y normas sociales que nos contienen, si no viviríamos en un estado de anarquía. O sea, la construcción de la sociedad nos ha ido llevando a armar estructuras, ¿no? Que son culturales, temporales. Ahora estamos precisamente en un gran momento de cambio hacia otro lugar. Están cayendo las grandes instituciones que nos contuvieron, como la familia, la iglesia, las autoridades, la escuela, los gurúes, ¿no? Todas estas cosas que en algún momento nos daba un marco de contención y seguridad, eso se está cayendo a partir de la pandemia en adelante. Para entrar a otro lugar que a lo mejor, supongo, y esto es futurología, va a estar muy atravesado por la tecnología, veremos dónde termina. Pero en realidad son construcciones culturales, un poco lo que hablábamos, Flora, al comienzo. Lo que para acá es bien visto, en otra cultura no lo es. ¿Bien? Entonces, las normas y las reglas, bueno, son necesarias para poder estar en una sociedad en comunión con los demás. El punto es cuánto de esas normas y esas reglas nos llevan a condicionarlo de tal modo que dejamos casi de ser quienes éramos. Y acá van a aparecer, obviamente, las figuras de autoridad, que no necesariamente tienen una autoridad porque alguien se la doy yo. Entonces, si yo, ejemplo, antes, en mi época, los varones no llorábamos, ¿no? Los varones eran fuertes, decididos, un montón de actitudes que teníamos que tener. Y nuestro papá o nuestra mamá te decían, no llores. Había un mandato que estaba bajando. ¿Y eso qué hacía? Entonces yo, para ser aceptado y querido por mamá y papá, no tengo que llorar. Entonces incorporo esa creencia, la empiezo a instalar como un modo de comportamiento, se genera un hábito. Creo que, no sé si coinciden conmigo, pero ¿qué tienen la condición, o qué condición tienen los hábitos? Que son inconscientes. Si yo todas las mañanas tuviera que levantarme y pensar cómo me tengo que lavar los dientes, atarme los cordones de las zapatillas, gastaría un montón de tiempo y energía. Ahora bien, cuando el hábito se hace inconsciente, no lo reviso. Voy por default, voy casi de manera automática por la vida. Y en verdad hay ciertos hábitos que se construyeron en un momento determinado, en función de una determinada situación, me permitieron resolver algo, pero no quieren decir que luego se van a continuar así para toda la vida. Sin embargo, hay algunas cosas que las mantenemos como que esto es inamovible. Porque además creo que van constituyendo lo que son nuestra personalidad. Y se los dice alguien que hoy en día está mirándose o intentando reevaluar sus grandes pilares, ¿no? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cuánto tiene que ver con la honestidad, ser honesto? Digo, un montón de principios, el bien, el mal, ¿no? Que organizan nuestra manera de funcionar en el mundo y que de alguna manera están condicionando entonces cómo me relaciono y me comunico. Y ahí entra en juego entonces el tema de la voz.
¿Se entiende? Aparte, hoy estamos en una época donde todo tiene que ser comunicado. Vos tenés una pastelería y vos te tenés que mostrar al mundo hablando, diciendo... Pues, si querés seguir, tenés que comunicar lo que sos, tenés que mostrarte. Es como un mandato. Bueno, Sí. en la época de las redes hay que mostrarse, si no, no existís. Sos una vidriera andante. Entonces hay gente que se encuentra con, no, pero a mí no me pongas una cámara enfrente porque yo no sirvo. No, yo cuando voy a hablar tiemblo. ¿Cuáles son esos inconvenientes que manifestamos? Porque vos has visto a mucha gente, has educado, sos docente. ¿Cuáles son los principales obstáculos que nos pesan a la hora de, bueno, pararnos frente a un público, a un otro? Para hablar? mí casi te diría que se resumen a estos dos que yo te leí. No soy suficiente implica Claro. que pensar que hay un otro. No voy a poder, Primero, no sí. voy a poder, Sí. ¿sí? No sé, no puedo. Hay establecido como un cierto parámetro de lo que es, del éxito, de lo que tengo que lograr. No olvidemos en qué momento estamos. Yo creo que también esto que vos decís de las redes, de un estar Claro. tan visible, si no estoy, no existo. Perdón, la radio no, es una regla, no, hoy la radio se tiene que ver. Claro. Ya no existe más la radio, Bueno, que fue no se mutando, sabía. Goyo. Antes no le conocías la cara No. a quien te hablaba por años. Claro. Hoy es una regla. Vos tenés que poner la cara. Sí, No existe. tiene que tener, sí, la Sí, cuestión sí. de la visibilidad, ¿no? Como la idea de que eso es lo que existe, lo que yo veo. Me pregunto qué va a pasar ahora con la IA, No, sí. donde empiezan a aparecer imágenes que son fake news o voces que no son reales, Claro. y bueno, ¿a dónde vamos a ir a parar con Sí. ese concepto que lo que se ve existe y es real? Bueno, ese Sí, sería sí. otro Bien. tema. Pero creo que, digo, como miedos básicos, me parece el no soy suficiente y miedo a que nadie me ame son los básicos. Qué bárbaro. Termino porque eso haciendo uno no todo en piensa. relación a eso. Sí. A que alguien me quiera para ser reconocido. El éxito tiene que ver con existo, soy, lo que hago está bueno, ¿sí? Y soy suficiente. Entonces, ahí me parece que se despliega todo un mundo donde se vincula en algún punto esto que decía de los mandatos familiares a partir de los principios de autoridad y cómo yo generé determinadas creencias. No soy bueno para las matemáticas, yo soy Claro. bueno para el deporte. No soy bueno para el arte, lo mío es la cuestión intelectual. No soy bueno. Y se establece como algo para toda la vida, Sí. que uno no lo revisa. No es que después decís, no, mirá, ahora por ahí sí. No, en realidad es como que hay cosas que ya quedan así. Yo soy... Sí, tal cual. Soy un tipo impulsivo, yo digo la verdad, yo voy de frente, muero con las botas puestas, no reculo, o sea, principios, ¿se entiende? Sí, tal cual. A mi manera. A mi manera. A mi manera. Y entonces no nos damos de ahí la posibilidad de que algo pueda cambiar. Nos rigidizamos, cristalizamos en determinadas formas, que vuelvo a decir, no es que esté mal, hay formas que nos han permitido sobrevivir y estar acá, pero hay otras, y ahí aparece algo de esto, del miedo, que yo la otra vez pensaba, bueno, ¿qué es el miedo? Biológicamente es una reacción de un animal, un mamífero, para protegerse, protege la vida, la biología, Claro. ¿no? La generación de, ¿qué genera? Cortisol y adrenalina, ¿no? Y aparece esta famosa, no sé cómo se llama, de la huida o el ataque, ¿no? Las reacciones. Ahora, esto está bárbaro si uno vive en la selva y te está por comer un león. Si yo voy a dar un examen, Sí, ¿está sí. en peligro mi vida verdaderamente? Sin embargo, lo vivo, en función de todo esto que venimos hablando, como una situación de vida o muerte. Cierto. Y se me palpita el corazón, me agarra no sé cuánto, me transpiran las manos, entro a balbucear, dudo de todo lo que estudié y la profecía autocumplida. O sea, ¿qué hago? Salgo mal. Entro en una espiral, en un rulo negativo que yo le llamo, donde... Y ya no voy con la misma confianza la segunda vez, como voy con menos confianza, estoy más dudoso, como estoy más dudoso, me va mal. La tercera vez ya voy detonado antes de No, llegar claro. al lugar. Y después decís, esto no es lo mío. Y ahí empieza... Empezás a buscar en otros lados, a ver si... Sí, entonces me parece que hay si uno pensara, qué sé yo, no sé llamarles tip, no son tip, pero digo, esta idea de tomar conciencia si verdaderamente a lo que me voy a exponer, como situación de exposición, es de vida o muerte, y si es de vida o muerte, que no sé cuál sería hoy en día, habría que revisar qué puedo hacer antes para que eso no se desencadene un bucle
descontrolado al momento de estar expuesto frente a un público, frente a un docente o frente... Digo, ¿qué uno puede pensar? Y lo llevo al terreno de lo teatral. A ver. El ensayo. El ensayo en el actor es lo que nos da un marco de contención para el salto al vacío que significa el aquí y ahora de una obra. Tal cual. Que en el momento que salimos y que se corte la luz. Sí. O sea, puede pasar cualquier cosa. ¿Uno que tiene detrás? Bueno, la seguridad, entre comillas, de que ensayó, de que sabe la letra, que sabe dónde tiene que entrar, dónde tiene que ir y demás. Uno podría pensar en un examen el momento previo del estudio. Pero que no es estudio y nada más. Yo puedo estar sentado estudiando. Me parece que el tema es cómo yo organizo mi pensamiento, porque en definitiva la palabra es una estructuración de un pensamiento puesto afuera. Y eso me parece que tiene todo un pasaje. Un hilito que hay que conectar y que hay que probarlo. ¿Cuántas obras se han hecho en los cafés, Bollo? Millones. Sí. Hasta que no lo llevas a la práctica no te das cuenta cuáles son las posibilidades, los errores, los cambios. Esto ocurre lo mismo. Sí. O esto, la primera vez que yo actúo en un café, claro, la gente va, se sirve algo, pasa el mozo, y viste, no lo tenés en cuenta en un teatro que están todos dispuestos a verte y en silencio absoluto. Total. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tal vez está bueno compartir con alguien lo que entendí del examen, lo que aprendí, que yo pueda hilvanar las ideas, que las pueda explicar. A veces creo, en este momento actual, esto por ahí tal vez es muy autorreferencial, me pasa básicamente con los alumnos de primer año de la Facu que tienen 18, 19 años, recién salidos del secundario, que uno hace una pregunta de examen, por ejemplo, y la sensación que uno tiene es que en vez de contestar lo que se está preguntando, empiezan a ir por elementos que son circunstanciales. Vos preguntás, ¿de qué color es algo? No te hablan de qué color es algo. Claro. Empiezan a meter un montón de otras cosas que no responden la pregunta y que uno como docente dice, bueno, pero yo te estoy preguntando el color. Entonces vos decís, ¿lo entendió? ¿No entendió? ¿Por qué duda? Sí. ¿No? Entonces ahí me parece que hay una cuestión también de cómo estructuro el pensamiento. ¿Qué es lo más importante en esto que leo? En el caso de un examen, por ejemplo, no sé por qué nos quedamos ahí, pero digo, bueno, ¿qué es lo más importante de esto que leo? Si lo tengo que explicar con mis palabras, ¿cómo lo explicaría con mis palabras? Porque obviamente sabemos, y a todos nos ha pasado, que cuando estudiamos algo de memoria nos olvidamos una palabra, nos olvidamos el concepto, la frase, el contenido completo. No sirve, ¿no? ¿Cuándo está incorporado el conocimiento? Cuando yo lo puedo manejar, lo puedo llevar, traer, le puedo meter sinónimos. Y eso también es una práctica, como el deporte. Sí. Entonces, digo, pensar, esto es de vida a muerte, el ensayo como posibilidad. Me parece que hay un elemento sumamente potente que lo toman las tradiciones budistas, las orientales y luego las occidentales, que tiene que ver con la respiración. La sensación que yo tengo es que nuestra mente siempre va o adelante o atrás. Siempre estamos en eso, en lo que no hice o en lo que tengo que hacer. La nostalgia o la ansiedad. Para atrás es nostalgia. ¿Y dónde estoy? Estoy acá. Este es el único momento real. Mi cuerpo no puede estar pensando si va a latir o no va a latir, si mañana lo hago o no lo hago. No, el cuerpo está acá. ¿Sí? La respiración para mí es como un mediador entre el adentro y el afuera. Conecta mi interior con el exterior. De hecho, yo a veces pienso que una de las cosas democráticas que todavía quedan, no sé si esa es la palabra, es el sol y el aire, todavía, ¿no? El agua en algún momento nos van a empezar a cobrar todo, pero digo, hoy por hoy, el aire que respiramos es el aire que se respiró en otros lados, un intercambio humano, ¿no? Y junto con el planeta. Entonces, la respiración es aquí ahora, yo no puedo dejar de respirar. Y ahí empieza a haber un juego que para mí me ha servido muchas veces, que tiene que ver con decir, ¿con qué sentido puedo conectar para conectar con el ahora? Yo creo que la vista es un sentido que va hacia afuera, o sea, está como tratando de interpretar afuera. El oído no. Lo que viene hacia mí, ¿sí? El tacto es algo que también yo de alguna manera lo puedo como controlar desde otro lugar, el gusto. Entonces, ¿cómo puedo conectar? ¿Con qué sentido puedo conectar con el ahora? Con el sonido, con lo que está ocurriendo alrededor, con algo que estoy comiendo, con algo que estoy percibiendo a nivel calor, con mi cuerpo. Ese es el ahora. Y ahí conecta también con la respiración. Entonces, me genera ansiedad la situación de examen 2 minutos antes de entrar. Respiro. Cuando estoy ansioso, cuando estoy nervioso, ¿dónde está mi respiración y mi aire? Acá arriba.
¿No? Sí, Estoy sí, como, moviendo los a hombros. ver, si lucho o salgo corriendo. Bueno, baja. Y es físico lo que estoy diciendo, no es mental. No es como el otro que podría ser, veo al profesor, me lo imagino desnudo, entonces esa situación, como me resulta cómica, le estoy quitando peso Claro, y eso lo ayuda. imagino en el baño. Claro, esas típicas de esos tips. Sí, una de las cosas que me llamó más la atención cuando empecé a estudiar y a estudiar educación de la voz, al fijarnos en la respiración, es, nacemos con una respiración perfecta. Mm. O sea, y después, ¿qué pasa? ¿Y por qué nacemos con una respiración perfecta? El bebé. ¿Vos ¿cómo querés que nace? yo te responda todo eso ahora? Y, bueno, ¿O esto va a acotado, continuar en un en minuto. otro programa? Bueno, no, o y tiene continuará. que ver, pero hay muchas, yo te podría decir ahora sí 2 razones puntuales. Una biológica, que tiene que ver con las tensiones corporales. O sea, las tensiones corporales terminan afectando nuestro modo de respirar. Cuando uno mira a un bebé respirar, respira pleno. Sí. ¿Sí? Se abre, se cierra, se expande. Tiene todo pago el bebé. Sí, viene O sea, tuning. Vienen 0 kilómetros. El punto cuando después empiezan a venir las preocupaciones, ¿no? De Sí. que, bueno, tengo que trabajar, me tengo que alimentar, sí. tengo que mantener. Empieza a haber otro mundo que va obviamente a afectar nuestro cuerpo. Y otra es la gravedad. El ser humano, tuvo en algún momento en su evolución la capacidad de erguirse. Erguirse, esa cosa tan sencilla, implicó un montón de adaptación corporal. De hecho, se habla de que la aparición luego del lenguaje fue propio de una postura erguida que hizo que la cara estuviera mirando al frente, las mandíbulas, la laringe, una serie de hechos que se dieron. La postura erguida permitió que el ser humano tuviera una mirada mucho más amplia y periférica. Si uno anda en 4 patas, es poco probable que pueda ver más hacia lo lejos. Trajo un montón de ventajas, totalmente. Una de las grandes desventajas es que nosotros tenemos nuestra cara, es lo que nos identifica. Yo soy esta cara. Sí. Nuestra cara va para adelante y nuestra columna va para arriba. Entonces estamos todo el tiempo luchando contra la gravedad. O sea, necesitamos estar erguidos, haciendo un montón de adaptaciones de micromovimientos, tensión, relajación muscular, para lograr estar erguidos. Y siempre vamos a terminar colapsando, nos va a ganar. De hecho, cuando nos morimos nos vamos toda la Tierra, así que nos va a ganar la gravedad. Pero además tenemos esta idea de ir hacia adelante con una columna que está ubicada de otro modo. Un gato, por decir algo, tiene su columna y su cara en el mismo sentido. Ahí tienes razón. Entonces, me incomoda esto. Las tensiones corporales van a tener que ver en algún lado. El cuello. Sí, pero que afectan, ¿sí? Y que empiezan a ver algo también mucho más complejo que tiene que ver con cómo se vicia, no sé si esa es la palabra, nuestra noción de esquema corporal. Nosotros nacemos, como vos decís, plenos, terminamos siendo un quirquincho, casi como un coso, y no pensamos que somos el quirquincho. Bueno, claro. Total. Sí. Entonces vos, cuando te acordás que antes nos sacaban las fotos carnet, sí, y te decía, ponete derecho, vos, no, derecho, y vos estabas así, y vos no te dabas cuenta que estabas así, porque estaba viciado tu esquema corporal, o sea, tu propia percepción de sí mismo estaba... Con lo cual implica entonces ahí toda una desconstrucción. Tremendo bueno, lo que nos está pasando. yo para otra vez quiero la galleta de chocolate. La galleta de chocolate. Ahí, sí. Y ahora no tenemos más tiempo. Yo me quedé pensando para la próxima esto de ¿Cómo que... la próxima? Pero a ver si la gente quiere, porque capaz que estás se embolan. obligado a venir. No, ahora tenés que venir, qué Ahora sé yo, la tengo que gente. Te vamos a obligar. Después te decimos cuándo y cómo. La y todo. galleta de chocolate del método Linklater, que Bien. tiene que ver una explicación con el método. Sí. Voy a tener que hacer una síntesis porque son como 40 Bueno, harás páginas. los deberes. Bueno, ¿Esto entra en el examen? Sí. entra en el examen, podemos pensar. Bien, A ver, ahí está. para Yo ustedes. me quedé pensando en lo que uno repite, se vuelve creencia. Eso. ¡Apa! Quiero listo. desentrañar eso. Desentrañar. Lo que uno Pero repite. eso es un trabajo de autoconciencia y de autoconocimiento. Pero se repite a viva voz, quiero decir, ¿yo me escucho en voz alta decirlo o es una, No, una esto cuando- imagen del inconsciente? Total. Hay Bien. cosas que van. Lo que pasa es que me parece que cuando uno entra en un estado, de comillas, de conciencia, que yo a veces, yo he hecho por ahí mucha búsqueda por el lado más de la New Age, si querés llamarlo así. Y que entonces te hablan del estado de conciencia, del estado de conciencia. En realidad el estado de conciencia es estar acá. Ujú. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Por qué estoy pensando esto? Mm. Ahí aparece ya una mirada sobre algo que antes era como un resorte, Ujú. ¿no? Una respuesta automática,
sin ningún tipo de revisión. Digo, ¿cómo puedo cambiar algo? Primero lo tengo que ver, me tengo que reconocer, tengo que tener el deseo de cambiarlo, y luego para construir un nuevo hábito que tengo que darle continuidad, como en las famosas dietas, ¿no? Ahí está. Bueno, esto es lo mismo, lo que pasa es que es complejo. Bueno, por eso te vamos a invitar otra vez. El Dios y la Virgen. Gracias, Rubén Maidana. Bueno, un beso grande, adiós. Gracias. Pausa y seguimos. Estamos en